el hijo malcriado que le gritaba a su madre. En un pequeño pueblo polvoriento, rodeado de cerros secos y caminos de tierra agrietados por el sol, vivía una familia sencilla que nunca llamó la atención de nadie. Allí estaba Tomás, un hombre trabajador, su esposa Rosaura, una mujer callada y fuerte, y su único hijo, Leandro, un muchacho de apenas 15 años, flaco, inquieto y con una mirada que siempre parecía estar buscando problemas. Desde que amanecía, Leandro ya estaba de mal humor. No porque le faltara comida ni techo, sino porque había aprendido algo peligroso, que nadie le ponía límites. Rosaura se levantaba antes que el sol, amarraba su delantal y salía al patio a trabajar la tierra. Siempre, con la misma voz suave, llamaba: «Hijito, ven a ayudarme un rato, solo un momento». Leandro ni siquiera se volteaba. Con una sonrisa burlona respondía: «Luego, mamá. Déjame ir primero con mis amigos». Y se iba corriendo, levantando polvo, dejando atrás a su madre con las manos sucias y el corazón cansado. Rosaura suspiraba, se limpiaba el sudor de la frente y murmuraba: «Está bien, hijito, pero vuelve temprano». Nunca volvía temprano. Tomás, el padre, salía de casa cuando aún era de noche. Trabajaba en una carpintería lejos del pueblo, y regresaba cuando el cielo ya se pintaba de naranja. Estaba tan agotado que no veía lo que realmente pasaba en su hogar. Rosaura cargaba con todo sola, la casa, la tierra y el carácter cada vez más difícil de su hijo. Aún así, ella nunca se quejaba. Siempre se repetía lo mismo, como una oración silenciosa: «Es mi hijo, ya va a cambiar». Pero los días pasaban, y Leandro no cambiaba. Al contrario, su voz se hacía más dura, sus respuestas más frías, y su respeto cada vez más pequeño. Y sin saberlo, ese silencio de la madre estaba a punto de romperse de la peor manera. Con el paso de los días, Rosaura se acostumbró a trabajar sola. Nadie se lo pidió, nadie se lo agradeció, pero ahí estaba siempre, arrancando maleza, cargando baldes de agua, ayudando a los vecinos cuando alguien necesitaba una mano. Era de esas mujeres que sonríen aunque el cuerpo ya no les responda. «Hijito, acompáñame a limpiar la tierra», le decía una mañana, con la voz cansada pero dulce. «Ya casi no puedo sola». Leandro ni siquiera levantaba la vista. «Me duelen los pies, mamá». «Otro día. Además, estoy cansado». Rosaura asentía sin discutir. «Está bien, hijito. Quédate». Y se iba sola, encorvada bajo el sol. Sin darse cuenta, el muchacho fue aprendiendo algo peligroso, que su palabra siempre era la última, que todo giraba alrededor de él. Ya no solo desobedecía, ahora respondía con desprecio, con un tono altanero que no correspondía a su edad. «Ayúdame a lavar los platos», pidió Rosaura una tarde. «No, hazlo tú». «No quiero», contestó él, sin mirarla. La madre sintió el golpe, pero no en el cuerpo, sino en el alma. Aún así, no alzó la voz. «Está bien, no te preocupes». Esa paciencia, que nacía del amor, empezó a convertirse en una cadena. Leandro confundió el silencio con permiso, la ternura con debilidad. Y cada palabra suya era más dura que la anterior. Tomás seguía sin saber nada. Llegaba cansado, comía en silencio y se iba a dormir. Rosaura no decía una sola palabra. No quería preocuparlo. No quería que el hombre que ya cargaba el peso del trabajo cargara también la tristeza de su hogar. Pero hay cosas que no pueden esconderse para siempre. Y un día, cuando menos lo esperaban, la verdad se escucharía, no en un susurro, sino en un grito. Aquel día, la rutina cambió sin aviso. En la carpintería, la madera se había terminado antes de lo previsto y les dieron la tarde libre. Tomás, sorprendido y contento, decidió regresar a casa más temprano de lo habitual. Caminó con una sonrisa cansada, pensando en la alegría de su esposa al verlo llegar antes, en la sorpresa de su hijo. «Hoy vamos a cenar juntos», pensó. «Como antes». Entró despacio, sin hacer ruido, queriendo darles esa pequeña alegría. Pero apenas cruzó la puerta,
Algo le heló la sangre. «Tú nunca haces nada bien», gritaba Leandro desde el interior. «Siempre lo mismo contigo». Tomás se quedó quieto, con la mano aún en la puerta. El corazón empezó a latirle con fuerza. «Hijito, está bien», respondió la voz temblorosa de Rosaura. «La próxima vez lo haré mejor». «Siempre dices eso. No sirves para nada», volvió a gritar el muchacho. Cada palabra cayó como un golpe seco. Tomás avanzó lentamente, sintiendo como la rabia le subía desde el pecho hasta la garganta. Leandro seguía hablando, sin saber que su padre estaba ahí, escuchando todo. «¿Qué fue lo que dijiste?», rugió de pronto Tomás. Leandro se giró pálido. Los ojos se le abrieron como platos. «Papá, yo», balbuceó. «Mamá empezó a discutir conmigo». «Cállate y siéntate», ordenó Tomás con una voz que no admitía discusión. El muchacho obedeció de inmediato, con las manos temblorosas y la cabeza baja. Rosaura apenas podía contener las lágrimas. Nunca había querido que su esposo viera eso. Nunca. Tomás respiró hondo, miró a su mujer, luego a su hijo. Su voz salió grave, pesada, cargada de años de trabajo y sacrificio. «Dime», dijo lentamente, «¿por qué le hablas así a tu madre?». El silencio que siguió fue largo, denso, casi insoportable. Y en ese silencio, Leandro empezó a entender que algo había cambiado para siempre. Leandro no levantó la cabeza. Sentía la mirada de su padre como una piedra sobre la espalda. Rosaura, nerviosa, se secaba las lágrimas con el borde del delantal, avergonzada, como si ella fuera la culpable. «Respóndeme», repitió Tomás, con voz firme. «¿Por qué le hablas así a tu madre, y por qué no usas ese mismo tono conmigo?». El muchacho tragó saliva. Porque a usted le tengo miedo, papá», murmuró casi sin voz. Tomás bajó lentamente la cabeza hasta quedar a la altura de su hijo. Eso lo hizo aún más intimidante. «Escucha bien, porque no te lo voy a repetir», dijo. «Tu madre sí conoció el dolor por ti. Te llevó en su vientre 9 meses, cansada, enferma, sin quejarse. Cuando naciste, casi se nos va». Leandro apretó los puños. «¿Y sabes qué pidió antes de perder el conocimiento?». «Verte. Solo verte». El muchacho levantó un poco la mirada. Sus ojos empezaron a brillar. «Cuando te tuvo en brazos, estaba sucio, llorando, pero para ella eras perfecto. Se levantaba de madrugada para cuidarte, aunque el cuerpo le doliera entero. Nunca te falló. Nunca». Rosaura respiró hondo, luchando contra el llanto. Tomás señaló a su esposa. «¿Y ahora, que crees que ya eres un hombre, te atreves a gritarle? ¿A humillarla bajo este techo?». Leandro cerró los ojos. Quiso desaparecer. «Escúchame bien», continuó Tomás. «Aquí, a tu madre se le respeta. Si vuelvo a oír una sola palabra así, agarras tus cosas y te vas. A ver si esos amigos tuyos te reciben». «No, Tomás, es solo un niño», intervino Rosaura, temblorosa. El hombre la miró con ternura y dolor. «¿Por qué no me dijiste nada?». «No quería preocuparte», susurró ella. Tomás la abrazó fuerte. Por primera vez, Rosaura se quebró. Y Leandro, sentado frente a ellos, sintió algo nuevo crecer en su pecho, vergüenza. En los días siguientes, Tomás cumplió su palabra. Como la carpintería seguía con poco trabajo, tenía más tiempo libre, y decidió usarlo para observar. No decía nada, no gritaba, solo miraba. Vio a Leandro salir de casa sin rumbo fijo. Lo vio caminar por las calles del pueblo, pateando piedras, mirando a todos con desafío. Y poco a poco, entendió lo que antes no había querido ver. El muchacho se juntaba con un grupo de jóvenes mayores, conocidos por su mala fama. Se reunían frente a la tienda del tendero, hablaban a gritos, se burlaban de los vecinos, bebían tragos baratos que dejaban un olor rancio en el aire. Tomás los observó desde lejos. Vio cómo se empujaban, cómo celebraban la falta de respeto como si fuera una hazaña. «Con razón mi hijo está así»,
pensó con el alma apretada. Esa tarde, cuando Leandro regresó a casa, Tomás lo llamó con voz firme. «Muchacho, ven. Tenemos que hablar». Leandro sintió un nudo en la garganta. «¿Con quién andas? ¿Con qué clase de personas te juntas?» «Con los muchachos del pueblo, nada más», respondió rápido. «Demasiado rápido». Tomás lo miró fijo. «Te doy una segunda oportunidad para decirme la verdad». El silencio cayó pesado. «Esta es la última», advirtió. Leandro bajó la mirada. Con los que paran en la tienda del tendero», confesó. El golpe fue seco. «¿Yo te eduqué para eso?», dijo Tomás, con la voz quebrada. «Yo me parto el lomo para que termines así». Desde la cocina, Rosaura intervino. «¿Cómo que te juntas con esos?». «Perdón, mamá», susurró Leandro, temblando. Por primera vez, no era un simple regaño. Era un llamado que marcaba la vida. Leandro permanecía de pie, con la cabeza gacha y las manos apretadas. Nunca había visto a sus padres así. Su madre con los ojos llenos de preocupación, su padre luchando por no quebrarse frente a él. «Ellos me dijeron que con ellos nadie me molestaría», balbuceó el muchacho. «Que así era la vida, que eran libres». Tomás se acercó despacio y puso una mano firme sobre su hombro. «Hijo, tú eres un niño. Esos muchachos ya están perdidos. No respetan a sus padres, no respetan su casa, no respetan nada». Leandro sintió como esas palabras le pesaban más que cualquier golpe. «Pero tú», continuó Tomás, mirándolo directo a los ojos, «tú todavía estás a tiempo». Las lágrimas empezaron a caer sin permiso. «Perdón, papá, perdón, mamá», dijo entre sollozos. Rosaura no pudo resistir más. Se acercó y lo abrazó como cuando era pequeño. «Hijito, solo quiero que seas un buen muchacho. No quiero perderte». Tomás respiró profundo. «Te vamos a dar una oportunidad. Pero no quiero promesas vacías. Quiero hechos». Leandro asintió, limpiándose la cara con la manga. «Voy a cambiar, de verdad». Los días siguientes fueron tensos. Tomás observaba cada movimiento, cada salida, cada silencio. No confiaba del todo, pero tampoco quería ahogar al muchacho. Y una tarde, al ver a Leandro salir con paso decidido, Tomás tomó una decisión. «Voy a seguirlo», pensó. No para atraparlo, sino para saber la verdad. Sin que su hijo lo notara, caminó detrás, manteniendo distancia. Lo que estaba por ver decidiría el futuro de Leandro. Leandro caminó por la calle principal del pueblo, con el corazón latiéndole fuerte. El sol empezaba a caer cuando llegó frente a la tienda del tendero. Ahí estaban, como siempre, los muchachos mayores, riéndose a carcajadas, empujándose, con botellas baratas en las manos. «Miren quién llegó», se burló uno al verlo. «El niñito de mamá». Otro le dio un golpecito al banco. «Ven, siéntate. O ya no te dejan salir». Leandro respiró hondo. Dio un paso hacia ellos, y luego se detuvo. Algo dentro de él se lo impidió. «Ya no voy a andar con ustedes», dijo, tratando de mantener la voz firme. Las risas estallaron. «¿Qué pasó? ¿Tu mami se enojó?», gritó uno. «¿O tu papá te jaló las orejas?», agregó otro. La vergüenza le quemó la cara. Quiso llorar, pero se aguantó. «Ya no quiero esto», repitió. «No es para mí». «¡Qué miedo!», se burlaron. «Ahora resulta que eres un santo». Uno de ellos lo empujó por la espalda. «Lárgate, niño de casa». Leandro tropezó, pero no cayó. Apretó los puños y siguió caminando sin mirar atrás. El corazón le latía en la garganta. Desde lejos, escondido detrás de un árbol, Tomás lo vio todo. Vio la humillación, el empujón, las burlas. Vio también algo más importante, la dignidad con la que su hijo se fue. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió orgullo. Esa noche, Leandro regresó a casa cansado, con la mirada agotada, pero limpia.
Y lo que haría al cruzar esa puerta cambiaría todo. La casa estaba en silencio cuando Leandro entró. El cansancio se le notaba en los hombros, pero había algo distinto en su mirada. Rosaura lo esperaba sentada a la mesa, con las manos entrelazadas, como si hubiera estado rezando. «Hijito, ¿todo bien?», preguntó con suavidad. Leandro no respondió. Caminó despacio hasta quedar frente a ella, y sin decir palabra, se dejó caer de rodillas. «Perdóname, mamá», dijo con la voz rota. «Perdóname por todo». Rosaura se levantó de golpe, sorprendida. Lo abrazó como cuando era pequeño, apretándolo contra su pecho. «Ya, hijito. Aquí estoy. Siempre he estado aquí». Las lágrimas del muchacho mojaron el delantal de su madre. Por primera vez, lloraba sin rabia, sin orgullo, solo con arrepentimiento. En ese momento, Tomás entró a la casa. Se quedó apoyado en la puerta, observando la escena en silencio. No dijo nada. No hacía falta. Leandro levantó la vista. «Papá, te prometo que voy a cambiar. Voy a ayudar a mamá. Voy a respetarla. Ya no me voy a juntar con esos muchachos». Tomás caminó hasta él y lo levantó con cuidado. «Hijo», dijo con voz firme, «lo importante no es prometer, es cumplir». Y por primera vez en mucho tiempo, lo abrazó. Esa noche, Leandro se fue a dormir con el pecho pesado, pero en paz. Sabía que al día siguiente no sería fácil. Cambiar nunca lo es. Pero también sabía algo nuevo. Todavía tenía una familia que creía en él. Leandro quiso cumplir desde el primer día. Se levantó temprano, aunque el cuerpo le pedía seguir durmiendo. Ayudó a Rosaura a limpiar el patio, cargó agua, ordenó la casa. Nadie le aplaudió. Nadie se lo celebró. Y eso fue lo más difícil. Al tercer día, el mal genio volvió a asomarse. Respondió seco, pateó una piedra, estuvo a punto de irse sin avisar. Pero entonces vio a su madre mirarlo en silencio, con una esperanza frágil en los ojos. Y se detuvo. «Perdón, mamá», dijo bajando la voz. Rosaura no sonrió, no exageró. Solo asintió. Y ese pequeño gesto valió más que cualquier castigo. Tomás seguía atento. No vigilaba para atrapar, sino para acompañar. Algunas tardes caminaba junto a su hijo sin decir nada. Otras, le enseñaba a arreglar una silla vieja o a clavar una tabla derecha. «Las cosas mal hechas siempre se caen», le decía. «Las personas también». Leandro entendía. Los muchachos de la tienda seguían burlándose cuando lo veían pasar. Algunas veces le gritaban cosas desde lejos. El orgullo le ardía, pero ya no se detenía. Cada día era una pequeña batalla. Y aunque no siempre ganaba, ya no huía. Poco a poco, empezó a ayudar sin que se lo pidieran. Acompañaba a su madre a visitar vecinos, escuchaba más, hablaba menos. No se volvió perfecto. Se volvió mejor. Y eso, sin saberlo, era lo que iba a salvarlo. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar dentro de la casa. No fue de golpe ni con grandes palabras. Fue en los detalles. Leandro ya no gritaba. Ya no azotaba puertas. Cuando algo no le gustaba, respiraba hondo y se callaba. Rosaura lo observaba desde lejos. A veces pensaba que estaba soñando. Su hijo se levantaba temprano, barría el patio, acomodaba la leña, la acompañaba a la chacra sin que ella se lo pidiera. No decía «mírame», no pedía reconocimiento. Simplemente lo hacía. «Gracias, hijito», le dijo una mañana. Leandro bajó la cabeza, incómodo. «Es lo que debo hacer, mamá». Tomás también notaba el cambio. Ya no necesitaba alzar la voz. Bastaba una mirada para que Leandro entendiera. Padre e hijo empezaron a compartir más tiempo juntos. Trabajaban la madera, reparaban cosas viejas, hablaban poco, pero cuando hablaban, era de verdad. «El respeto no se exige», le dijo Tomás una tarde. «Se gana con actos». Leandro asintió en silencio. Una noche,
Al pasar frente a la tienda del tendero, los muchachos volvieron a provocarlo. ¡El santito!, gritaron. Leandro siguió caminando. No respondió. No por miedo, sino porque ya no lo necesitaba. Al llegar a casa, Rosaura lo esperaba con la cena caliente. Tomás estaba sentado a la mesa. Leandro los miró a los dos y entendió algo que antes nunca había entendido. Había cosas que valían más que encajar. Había personas que valían más que el orgullo. Y ese aprendizaje empezaba a hacerse raíz. Una tarde cualquiera, mientras el sol caía lento detrás de los cerros, Rosaura se sintió mal. El cansancio acumulado le pasó factura y tuvo que sentarse en una piedra, respirando con dificultad. Leandro la vio desde lejos y corrió hacia ella. «Mamá, siéntate, yo sigo», dijo, quitándole las herramientas de las manos. Rosaura lo miró sorprendida. «No quiero que te canses, hijito. Usted ya se cansó demasiados años por mí», respondió él, sin mirarla. Fue en ese momento cuando Rosaura entendió que su hijo había cambiado de verdad. No por miedo, no por castigo, sino por conciencia. Esa noche, Tomás los observó desde la puerta. Vio a su hijo servir la cena, recoger la mesa, acomodar las sillas. No dijo nada. Pero por dentro, algo se acomodó. «Hoy dejaste de ser un niño», le dijo más tarde, cuando quedaron solos. «No porque creciste, sino porque aprendiste a respetar». Leandro no respondió. Solo asintió. Al día siguiente, uno de los vecinos comentó que los muchachos de la tienda se habían metido en problemas serios. Algunos se habían ido del pueblo, otros ya tenían fama que no se borra. Leandro escuchó en silencio. Supo que estuvo a un paso de ese camino. Esa noche, antes de dormir, fue al cuarto de sus padres. «Gracias por no rendirse conmigo», dijo. Rosaura lo abrazó. Tomás apoyó una mano en su hombro. Y por primera vez, Leandro sintió algo nuevo, orgullo del bueno. El tiempo pasó, como pasa siempre, sin hacer ruido. El pueblo siguió siendo el mismo, los cerros no se movieron, los caminos de tierra siguieron levantando polvo. Pero dentro de esa casa, todo era distinto. Leandro ya no era el muchacho que gritaba. Era un joven que escuchaba. No porque fuera perfecto, sino porque había aprendido a detenerse antes de herir. Ayudaba a su madre en la chacra, acompañaba a su padre al taller, saludaba a los vecinos con respeto. Rosaura, por primera vez en muchos años, trabajaba sin ese peso invisible en el pecho. Sonreía más. Dormía mejor. Y cada vez que miraba a su hijo, lo hacía con paz. Tomás observaba desde lejos, sabiendo que no había ganado una batalla, había salvado a su hijo. Leandro entendió algo que nunca se le olvidaría: las malas compañías no te empujan de golpe, te arrastran despacio. Y cuando te das cuenta, ya estás lejos de casa. Pero también aprendió algo más importante: mientras haya amor y alguien que te diga la verdad a tiempo, siempre hay regreso. Una tarde, ayudando a Rosaura, Leandro se detuvo y la miró. «Gracias por no rendirte conmigo, mamá». Ella le acarició el cabello. «Eso nunca iba a pasar, hijito». El sol cayó detrás de los cerros. Y en ese silencio tranquilo, Leandro supo que había elegido bien. Porque algunos caminos no tienen regreso. Pero él, por suerte, aún estaba a tiempo. A veces creemos que nuestros padres van a estar ahí para siempre. Pensamos que pueden aguantarlo todo: los gritos, las malas caras, el desprecio, el silencio. Nos acostumbramos a su paciencia, y sin darnos cuenta, empezamos a herir justo a quienes más nos aman. Un padre puede cansarse del trabajo, pero aún así llega a casa pensando en sus hijos. Una madre puede estar agotada, enferma o triste, pero aún así se levanta para cuidarte, alimentarte y protegerte, incluso cuando no se lo agradeces. No levantes la voz contra quien te dio la vida. No humilles a quien te sostuvo cuando no podías ni caminar. Porque el día que falten, ya no habrá disculpas que alcancen. Ser fuerte no es gritar. Ser valiente no es desobedecer.
Ser maduro es reconocer errores y corregirlos a tiempo. Aún estás a tiempo de abrazar, de pedir perdón, de decir gracias, de respetar. Porque la vida da muchas vueltas. Pero el amor de un padre y una madre, cuando se pierde, ya no vuelve igual. Respétalos hoy. Ámalos hoy. Mañana puede ser tarde.